Ok, muy buenos días. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy quiero enseñarles de la cosa más importante en todo el mundo. Es más importante que cualquier otra cosa. Es la doctrina de la expiación de sangre. Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero muchos cristianos no predican de esta doctrina, y sin esta doctrina no hay salvación. La salvación solamente viene por medio de expiación de sangre. Por eso es tan importante escuchar este mensaje, a ver si tú eres un cristiano, porque hay muchos que dicen soy cristiano, pero no son, porque predican otra cosa, otra manera de cómo ser salvo, y no predican de la doctrina de la expiación de sangre. Por esto vamos a ver hoy acerca de la expiación de sangre. Pido que vengas conmigo a Levítico 17:11. Vamos a empezar leyendo Levítico 17:11. Y la palabra de Dios dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces, según esto, solo hay expiación por medio de sangre. Y Dios dice que es por la sangre que Dios puede dar la expiación. ¿Qué significa? Pues expiación es como el perdón de pecados. El perdón de pecados solo viene por medio de expiar sangre. ¿Entiendes? Importantísimo entender eso. Hebreos 9:22. Hebreos capítulo 9:22. La palabra de Dios dice así: y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Bueno, yo añadí las palabras de pecado. Dice que no hay remisión, pero en el contexto está hablando de pecado. Entonces la remisión o el perdón viene por medio de la expiación de sangre. Sin la expiación de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay salvación. Es importante entender que la salvación viene por medio de sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, alguien tiene que derramar su sangre en su lugar antes que Dios puede perdonar de los pecados. Entonces, vamos a ver en la Biblia acerca de esto. Voy a poner la Biblia aquí como un perfil de la Biblia, ¿verdad? Y aquí miramos a Adán y Eva. Y por aquí está Jesucristo. Y miramos que por medio de toda la Biblia, Dios siempre ha demandado sangre por cada pecado. Dios es un Dios enojoso. Sé que muchos hablan, Dios es amor, es cierto, pero no puedes tener amor sin también tener odio. Porque si yo amo a todos, yo amo a Dios, yo tengo que tener odio contra el pecado. Tengo que odiar a Satanás, porque son cosas en contra de Dios. Entonces no puede tener amor sin odio. Y Dios es un Dios justo, y Él aborrece, mejor decir, el pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de Adán y Eva? Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y ahí leímos de Adán y Eva, y como ellos pecaron, comieron del árbol de la vida. ¿Y qué pasó? Pues Dios los regañó. Y leímos en versículo, ¿cuál es el versículo? 21. Y dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Entonces Dios les dio túnicas de piel.
túnicas de piel. ¿Qué significa esto? Que cuando Adán y Eva pecaron, Dios mostró a ellos, mire, cuando usted peca, alguien o algo tiene que morir en su lugar y derramar su sangre. Y personalmente yo pienso lo que Dios mató, y yo no puedo dibujar bien, era un cordero. Porque dice, ¿de piel de qué? Pienso de piel de un cordero. Y Dios mató a aquel cordero en su lugar, un sacrificio de sangre, y tomó los pieles y vestiólos, como dice la palabra de Dios, en piel de un animal. Y vamos a ver más adelante que cuando los demás hicieron sacrificios era de un cordero. Aquí la palabra de Dios no dice cordero, pero pienso que era cordero por lo que vamos a ver adelante. Entonces Dios dijo, no comeréis de aquel árbol. Pecaron ellos. Y en vez de matar a ellos, Dios mató a un animal, un inocente en su lugar. Mostrando a ellos, mire, cuando pecas hay que ofrecer un cordero por sus pecados. Ok, seguimos adelante en Génesis capítulo 4. En capítulo 4 miramos de Caín y Abel. Ambos eran hijos de Adán y Eva. Y miramos que ellos hicieron sacrificios. Mira versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró al Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, según la palabra de Dios, vino Abel. Y Abel tenía un altar. Y Abel ofreció ahí un cordero. Y cuando él ofreció al cordero, derramó la sangre de aquel animal. Pero Caín vino con otra ofrenda. Y no era un sacrificio. Él dio a Dios una sandía, ¿verdad? Algunas uvas, podemos decir. A Dios, mira Dios, lo que yo he hecho. Mire, acepta a mi fruto de lo que yo hice. Y la Biblia dice que Dios rechazó a la ofrenda de Abel. Y aceptó la ofrenda de Abel. Rechazó la ofrenda de Caín. Esto significa que Dios no quiere que vienen por las obras. No quiere Dios que uno viene jactando y diciendo, mire Dios lo que yo hice. No, Dios quiere que vienen por medio de sangre derramada. Porque solamente por la sangre puede perdonar Dios al pecador. ¿Y qué pasó? Caín se enojó y mató a Abel. Porque Dios perdonó a Abel y no a Caín. Es casi la historia del mundo. Los religiosos que piensan, oh, Dios me puede aceptar por mis obras. Los fariseos quisieron matar a los justos. No sé si has escuchado de la Inquisición. Llamaron la Santa Inquisición, no era santa. Pero abajo de la Inquisición, los que dijeron que eran cristianos, mataron otros. Pero fueron cristianos. No, un cristiano no mata a otro. Pero ¿por qué mataron a otros? Porque los demás que fueron asesinados por aquella iglesia dijeron, no, es por la sangre, por confiar que somos salvos. Y los, igual que Caín, no es por nuestras obras, tú tienes que morir. Entonces es casi igual que hoy. Los religiosos están llenos de su propia justicia, confiando en sí mismo. Y no quieren venir a Dios por medio de la sangre. No quieren venir como Dios dijo. Solo quieren venir por otra manera. Pero no puedes acercarse a Dios sin la expiación de sangre. Miramos en Génesis capítulo 8 que había otro hombre que se llamaba Noé. Y Noé vino a Dios
como sus antepasados con una ofrenda de sangre. Porque él fijó, Dios quería sangre derramada de Adán y Eva. Abel ofreció sangre de un cordero, entonces Noé fijó, mire, Dios, cuando yo peco, Dios demanda expiación de sangre. Demanda a Dios un sacrificio de sangre. Por esto en Génesis capítulo 8, versículo 20, miramos, y edificó Noé un altar al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Una expiación de sangre, holocausto. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Solo pudieron hallar el perdón de Dios por medio de derramar sangre de animales. Ahora, después de Noé leímos de Abraham. En Génesis capítulo 12 leímos qué hizo este hombre. Dice en Génesis 12:7, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que él había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces miramos a este hombre que se llama Abraham. Abraham. ¿Y qué hizo? 2 veces nos dice que él edificó un altar y él derramó sangre de animales sobre aquel altar. Ve que cada uno hizo la misma cosa, porque fijaron que Dios demanda sangre por el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dios solo perdona por medio de un sacrificio de sangre. Seguimos adelante. Otra vez leímos de esto, es interesante. Génesis 22. Génesis 22. Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Y Dios dijo a Abraham, toma a su hijo Isaac y llévalo a tal lugar y pido que lo ofrece, dice. Dios le dijo, ofrezca su hijo como un sacrificio. Wow, ¿quién quiere sacrificar a su hijo, verdad? Pero Dios mandó a Abraham, hay que matar a su hijo si me amas. Y Abraham obedeció a Dios. Y aquí estamos leyendo de lo que pasó. En Génesis 22 dice, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y pusóle en el altar sobre la leña. Entonces, en versículo 10, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, Dios mandó que él matase, que él debe matar a su hijo. Ahora, Dios no quería que mate a su hijo. Lo que Dios quería Dios quiso ver si Abraham amó más a Dios que a su hijo. Y Abraham mostró que sí amó a Dios más que su propio hijo. Por esto Dios no permitió a Abraham matar a su hijo. Pero fíjese, es interesante lo que dice Isaac antes de esto. Versículos 7 y 8 de capítulo 22. Dice, y habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac antes hizo sacrificio con su papá. Y Isaac está diciendo, sí, era un cordero que hemos sacrificado antes. Y entonces un cordero es lo que debemos sacrificar. Por esto yo pienso que era un cordero que Dios mató.
porque miramos a Abel ofreciendo un cordero a Dios. Entonces Isaac miró a su padre haciendo sacrificio y dice, ¿dónde está el cordero? Mire bien lo que dice versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y en el futuro es exactamente lo que pasó. Dios mismo ofreció a sí mismo como un holocausto por nuestros pecados, como un cordero, ¿verdad? Ya vamos más adelante a hablar de esto. Pero qué interesante, Abraham ofreció a su hijo a Dios. Más adelante en la Biblia miramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, igual que Isaac. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Es una profecía que va a venir otro en el futuro. Pero es muy interesante, y lo que quiero que miran, lo que quiero que entiendes, es que un sacrificio de un cordero, sin derramar sangre, Dios no perdona. Y por todo el Antiguo Testamento podemos ver, mataron a animales. Y es por la expiación de sangre de tal animal que recibieron el perdón de los pecados. Miramos más adelante en Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Y la palabra de Dios está diciendo en Éxodo 12, versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel, dice, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. Y según el número de las almas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, dice, y pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, ¿qué está pasando aquí? La gente de Israel estaba bajo de esclavitud. Y Dios envió a Moisés para librarlos. Y Dios dijo a Moisés, diga a la gente de Israel que deben tomar a un cordero, matar al cordero y poner en la puerta sobre el dental, como dicen, y los postes donde está la entrada de la casa, hay que poner la sangre. Entonces mandó a poner la sangre aquí y aquí y aquí. Imagino que había algunas gotas que cayeron al suelo, ¿verdad? Pero cuando aquel judío echó la sangre en aquel lugar, él hizo así y así y así. ¿Y qué hizo? Hizo una cruz de sangre. Era una profecía que Cristo algún día vendrá y dará su sangre por todos nosotros, para todos. Entonces, miramos lo que pasó, porque esto se llamaba la Pascua. Y leímos en aquel versículo, que vamos a ver, ¿dónde estamos en este versículo? Versículo 12 y 13. Éxodo 12, versículo 12 y 13. Pues yo pasaré, dice, aquella noche por la tierra de Egipto, está hablando Dios, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heré la tierra
de Egipto. Otro pasaje, otro versículo aquí está hablando y dice que esto es la Pascua. Hasta hoy en día los judíos celebran la Pascua, un tiempo en que Dios salvó a ellos. ¿Cómo los salvó? Con sangre. Cuando miró la sangre, no los mató. Entonces escaparon o fueron salvos por la sangre. Es importante. La salvación solamente viene por la sangre. Pues después de Moisés, cuando ellos escaparon y salieron en el Éxodo, Dios dio a Moisés la ley. Y bajo la ley, Dios mandó a los israelitas o los judíos a ofrecer sacrificios. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron ofrecer según la ley? Ven conmigo, Levítico 4, versículo 1 al 7. Bajo la ley tuvieron que dar sacrificios. Y eso es como lo hicieron. Levítico 4, 1. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Señor, sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado y habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Entonces, un sacrificio de sangre por el pecado. Y está diciendo, aquí dice, versículo 4, y traerá, ¿quién? El pecador, el becerro a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor. Y dice, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Entonces aquel pecador tuvo que traer un animal y él mismo puso su mano encima de la cabeza. ¿Para qué? Mostrando este animal en lugar de mí, por mis pecados. Era un símbolo. Mire, eso es por mi pecado. Entonces él tomó el cuchillo y degolló al animal. Y salió la sangre de aquel animal. ¿Y qué pasó? Leímos adelante. Versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de la congregación. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo. Entonces, está hablando aquí, bueno, leímos, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la congregación. 8. Y tomará del becerro para la expiación. Para la expiación. Entonces, según la palabra de Dios, había el tabernáculo bajo la ley. Tabernáculo o el templo de Israel. Y había un altar allí con cuernos, dice. 4 cuernos. Y cuando uno pecó, vino el sacerdote, tomó de aquel animal que el pecador degolló, y el sacerdote ofreció en los cuernos y echó adentro, y echó allí a la pie del altar. Ve que tomó 2, el pecador mismo tuvo que matar al animal con su mano encima, y el sacerdote tuvo que ofrecerlo. Entonces, habían 2 personas. Con 2 personas había, bajo la ley, había la expiación de sangre con la ayuda de 2 personas. El pecador mismo vino
echó la mano encima, degolló o mató, derramó la sangre. El sacerdote agarró, o el sacerdote en una copa o algo, guardó la sangre y llevó la sangre aquí donde él lo echó, donde él ofreció. Esto pasó bajo la ley. Y mire lo que dice. Cuando todo esto pasó, ¿con qué propósito fue hecho? El mismo pasaje, Levítico capítulo 4, mire el versículo 26. Al fin del versículo dice: así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Otra vez, versículo 31, fin del versículo. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecador. Y dice, y será perdonado. Otra vez, versículo 35, el fin del versículo. Y él hará, y le hará el sacerdote expiación de su pecado y habrá cometido, otra vez lo leo. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y le será perdonado. Entonces el perdón solamente vino por medio de sangre derramada, y el pecador tuvo que derramar la sangre y el sacerdote tuvo que ofrecerlo bajo la ley de Moisés. Otra vez, leímos en Levítico 5:6. Porque hay muchos hoy en día que no predican así. Hay muchos hoy en día que dicen, no importa la sangre de Cristo. No importa la sangre de aquel tiempo. Sí importa, porque sin la sangre no hay perdón, no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué dice Levítico 5:6? Dice, y por su expiación traerá al Señor un carnero sin tacha de los rebaños. Entonces un cordero, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Es la doctrina de la expiación de sangre. Es cómo ser salvo o perdonado. Es por medio de expiación de sangre. Ahora, seguimos adelante. En el Antiguo Testamento, entonces, la expiación de sangre fue hecho desde el principio. Adán y Eva, Dios mostró, mire, cuando pecas, haz así. Mata a un cordero, mata a un becerro, mata a un animal que yo quiero, que yo le digo, perdón. Y dice, cuando derrama la sangre, te perdonará. Pero cuando vino la ley, Dios mandó que habían sacerdotes. Y Dios dijo, es igual, es lo mismo. La única cosa es, ahora el sacerdote tiene que llevar la sangre derramada. Él mismo tiene que llevarlo al altar en el tabernáculo. Entonces, y Dios aceptó la sangre, no la sangre derramada, pero la sangre cuando fue ofrecida. Entonces, dos cosas, tenía que derramar y tenía que ofrecer. Y es importantísimo entender, porque en Cristo Jesús, cuando Él vino, miramos que Él hizo las dos. Cristo mató a sí mismo, pero Cristo también ofreció, como el sacerdote ofreció Cristo su propia sangre a Dios. Esto vamos a ver. Pero la Biblia dice que cuando estaba Jesucristo, antes que vino Cristo, había Juan, lo escribí en inglés, perdón. Había Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice en Lucas 16:16, la Biblia dice que la ley y las profetas hasta Juan eran la ley y las profetas. Entonces la ley terminó con Juan según Lucas 16:16. Sí. Ahora, Juan empezó a predicar, y en Juan capítulo 1 versículo 29 y 36, Juan hizo un anuncio a Israel. ¿Cuál era el anuncio? Vamos a Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1. Juan 1 y versículo 29. Mire el anuncio de Juan Bautista. Dice, versículo 29 de capítulo 1 de Juan. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, versículo 36, tan importante que él lo contó 2 veces. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dice, he aquí el Cordero de Dios. Oiga muy bien, Jesucristo es el Cordero de Dios. Vino para quitar los pecados del mundo. Cristo Jesús es nuestro Cordero. Oiga muy bien, esto es muy importante. Hoy en día hay muchos judíos. Y los judíos no entienden que esto es el Antiguo Testamento, pero aquí el Nuevo Testamento. Y ahora no estamos abajo del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Pero los judíos están aquí todavía. Todos los judíos quieren guardar la ley. Pero ningún judío en el día de hoy ha seguido la ley en ofrecer un sacrificio. No hacen sacrificios en el día de hoy los judíos. Ni tienen el templo en Israel. Entonces los sacerdotes no están ofreciendo a Dios los sacrificios. Algún día muy pronto los judíos van a reconstruir su templo. Están esperando ellos. Y hay mucha profecía que habla de esto, pero he leído que todos los judíos en Israel ya tienen todo listo para construir otra vez su tabernáculo. Solo falta la oportunidad, porque ahí hay otro edificio y tiene que ser hay que derrumbar aquel edificio antes que puedan construir. Pero los judíos están aquí, pero ni pueden sacrificar. Por esto necesitan escuchar a Juan, porque aquí está el sacrificio de ellos y aquí está el sacrificio de nosotros. Él es nuestra expiación de sangre de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 13 versículo 12. Hebreos 13, 12. No sé si me entienden, espero que sí. Pero trato de enseñar lo que la Biblia enseña sobre la expiación de sangre. Hebreos 13, 12. Hablando de Jesucristo, nuestro Cordero, nuestro sacrificio, nuestra salvación. Cristo es la expiación de sangre. Por esto en Hebreos 13, 12 leímos, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo, dice, por su propia sangre padeció fuera de la puerta. Entonces Jesucristo también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera. Cristo con su propia sangre padeció en la cruz. Él derramó su sangre, Él mató a sí mismo, sacrificó a sí mismo, derramó su sangre. ¿Con qué propósito? Para quitar los pecados del mundo. Ya no necesitamos un cordero. Él es el Cordero de Dios. No necesitamos nosotros llevar sacrificios a sacerdotes, porque vamos a leer más adelante que Cristo Jesús es nuestro sacerdote, el sumo sacerdote. Y Él ofreció a Dios su sangre en el cielo. Déjame escribir aquí, por favor. El templo en el cielo. Vamos a leer algunas otras cosas, porque es interesante. Miramos a Hebreos capítulo 9. ¿Me entiendes? Eso es como ser salvo. Dios demanda sangre, sin derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento, sangre de animales, pero ve, Cristo ofreció a sí mismo. Como dijo Abraham, Dios proveerá un cordero. Bueno, Dios mismo nos proveó el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, empezando en versículo 12. Hablando de Jesucristo, vamos al versículo 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes. Entonces Cristo es el sacerdote. Él es el que sacrificó a sí mismo
pero también como un sacerdote, Él ofreció su sangre a Dios. Y esto vamos a ver. Dice el versículo 11, mas estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. En Jerusalén tenían los sacerdotes en aquel tiempo el templo o el sacrificio. Pero la Biblia nos dice que en el cielo es el tabernáculo y el templo de Dios. Y esto fue como una figura de esto. Y vamos a leer que lo que Cristo hizo cuando Él fue sepultado y quedó 3 días y 3 noches. Él resucitó, y cuando Jesucristo resucitó, llevó su sangre y lo ofreció a Dios en el altar del cielo. Jesucristo hizo las dos partes de la expiación. Él que nunca pecó, murió como un pecador y derramó su sangre. Y como un sacerdote, lo ofreció, o la ofreció a Dios. Entonces leímos aquí, Hebreos 9, versículo 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Mas en el segundo, está en el cielo, entraba el sumo sacerdote, Jesucristo, solo una vez, en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie, lo cual era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Y entonces vamos al versículo 12. Ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró, hablando de Jesucristo, una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Jesucristo entró en el lugar santísimo, así en el cielo, y ofreció, como aquel sacerdote ofreció aquí abajo, Él ofreció su sangre arriba a Dios. Qué gran cosa, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cómo hizo Cristo? El único sacrificio que puede salvarnos. Y Él hizo la obra y Él cumplió la ley, expiación de sangre. Leímos versículo 13. Porque si la sangre de los toros o de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santificó para la purificación de la carne, cuánto más, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y sigue adelante ahí hablando de estas cosas. Y mira el versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el tabernáculo en el cielo, fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer, dice, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Mire bien, cuando Cristo murió en la cruz, habían sacerdotes entrando en el templo ofreciendo sangre de corderos. Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se reventó, se cortó en medio. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, ya no más esto. Cristo cuando resucitó, Él no entró en este tabernáculo. Cristo entró en el lugar santísimo. Y en el altar del cielo ofreció a Dios, como el sumo sacerdote, su sangre. Y ya está su sangre ahora mismo allí. Y tú puedes ser salvo por confiar en Cristo y lavado en su sangre. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10.
Primero Hebreos 9:26, perdón. Hebreos 9:26 dice: de otra manera fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en el fin del mundo, para el deshacimiento del pecado. Ahora Juan Bautista dijo aquí el Cordero de Dios que quita todos los pecados de todo el mundo. En que este versículo dice: para el deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Y mire lo que dice: una vez. ¿Cuántas veces murió Jesucristo? Una sola vez. Los sacerdotes de hoy, de la Iglesia Católica, hacen la misa, y dicen en la misa sacrifican otra vez al Señor Jesucristo. ¡Qué horrible! Porque según la palabra de Dios, Él murió una sola vez. ¿Por qué lo matan otra vez? Y otra vez, y otra vez. Mire, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 y adelante dice: por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Una sola vez. Para decir, nosotros podemos sacrificar a Cristo otra vez, es mentira. Mira versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Según los católicos, la misa quita los pecados. Mentira. Esto es lo que quita los pecados: pasados, presentes y futuros. Cristo murió una sola vez y todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ya están pagados. Cristo murió por todos los pecados. Y versículo 12: pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ya está sentado ahí el Señor. Ya no baja más para que un sacerdote le mata. Está allí. Una sola vez murió. Y es por medio de su expiación de sangre, hecho aquí, no una copa, ¿verdad? Hecho aquí, que podemos ser salvos. La redención viene por el Señor Jesucristo. Versículo 14 de Hebreos 10. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Nosotros somos salvos por la sangre derramada de Cristo una sola vez. No es por matarle otra vez y otra vez. Él es mi sacerdote. Yo no necesito ningún sacerdote, porque mi sacerdote es el Señor Jesucristo. Entonces es por la sangre que somos salvos. Efesios 1:7 dice así: es por la sangre, solamente por la sangre derramada y ofrecida, que podemos tener perdón de los pecados. Y no es por ofrecer el sacerdote. Cristo mismo ya lo ofreció en mi lugar. Por esto Efesios 1:7 dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. La redención o la salvación es por medio de la sangre, por medio de la expiación de sangre. Miramos a 1 de Pedro 1:18. Es importante porque hay gente que piensan: no, yo puedo llegar al cielo por otra manera. Mentira. La doctrina que estamos estudiando ahora mismo es la doctrina de la salvación. Y la salvación, o el perdón de los pecados, la redención, solamente es por la sangre expiada, o la expiación de sangre. Sin sangre no hay perdón, no hay salvación. Por esto, 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana conversación, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Cristo Jesús es mi cordero. Y solo puedo tener yo redención por confiar en lo que Él ha hecho en la cruz, por confiar en la expiación de sangre. Efesios 2:13. Aquí está hablando a los cristianos que ya son salvos. Y dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya estamos juntos con el Señor, con la expiación de sangre. Cuando uno recibe por fe lo que Cristo ha hecho, ya es salvo. La salvación es solamente por medio de la expiación de sangre. Es interesante, ¿verdad? Es algo que tienes que entender, porque sin entenderlo no puedes ser salvo, porque solo hay salvación por la sangre derramada. La redención, la remisión del perdón de pecado es la salvación. La salvación también se llama justificación. Justificación. Cuando uno es salvo, es justificado. ¿Cómo somos justificados? Ve conmigo, porque hay 3 versículos que muestran muy interesante y muy bien. Que somos justificados por ¿qué? Romanos 3:24. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos justificados o salvos por gracia, según este versículo. Romanos 3:24. Ahora, ¿qué más? Miramos al versículo 28. Así que dice, concluimos ser el hombre justificado, salvo, por la fe, dice. Por la fe, sin las obras de la ley. Entonces no estamos bajo la ley, no somos salvos por las obras de la ley. Somos salvos, según este versículo, por la fe. Romanos 3:28. Es por la fe y por gracia. Por esto dicen Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia por fe. Y otra cosa, Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, siendo ahora justificados, salvos, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces la palabra de Dios dice que somos justificados o somos salvos por 3 cosas: por gracia, por fe y por sangre. Entonces es la gracia de Dios por nuestra fe en la sangre de Cristo. En otras palabras, por la fe en la sangre somos salvos de Dios por gracia. Por esto, Romanos 3:25, yo recibí al Señor como mi Salvador cuando yo leí Romanos 3:25. Mire lo que dice: al cual Dios ha propuesto por propiciación. Es como un sustituto. Como aquel cordero era el sustituto del pecador, Cristo el cordero de nosotros en nuestro lugar, como mi sustituto, murió. Dice Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación. ¿Cómo? Por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces la salvación es por la fe en la sangre. ¿Has confiado en la sangre derramada y ofrecida de Dios? ¿En qué confías? ¿Cómo puedes llegar al cielo?
Pues la única manera, según la palabra de Dios, es por la expiación de sangre. Dios ha hecho todo necesario para ir al cielo. La única cosa que falta es recibirlo. Vamos a Romanos 5:11. Romanos 5:11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. La palabra expiación en inglés es atonement. Atonement. ¿Y sabes qué? En este versículo, en Romanos 5:11, esta es la palabra que dice. Nosotros tenemos en español, dice la reconciliación, pero la palabra reconciliación es la palabra expiación o atonement en inglés. Dice que tenemos que recibir el atonement o recibir la expiación de sangre. Es decir, hay que recibir por fe al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo le recibimos? Por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre que Él derramó. La sangre que Él ofreció a Dios. El perdón solamente viene por medio de la expiación de sangre. La sangre ya está expiada. Cristo ya derramó su sangre. Y la única manera de ser salvo es confiar en esta sangre de Cristo Jesús. La sangre preciosa. Pregunta, ¿eres salvo? ¿Eres un cristiano? ¿Has recibido a Cristo? ¿Has recibido a Cristo como su Salvador? ¿O no? Si no, hay que confiar en su sangre. Ahora mismo, ya es tiempo. Tú tienes que escuchar la palabra. Según la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya has oído. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Aceptar al Señor o rechazar al Señor? Algunos dicen, no, yo voy a confiar en mi sacerdote. ¿Por qué? Él no pudo entrar al cielo. Él no pudo ofrecer a Dios su sangre. No, es mejor confiar en el sumo sacerdote, Jesucristo, porque Él hizo todo lo necesario para salvar. Solo lo que falta es creer, aceptar por fe lo que Cristo ha hecho. Entonces, gracias por escuchar. Si has recibido a Cristo, si has recibido a Cristo como su Salvador, por favor escríbanos, queremos escuchar, ¿verdad? Queremos escuchar de ti y regocijarnos contigo, ¿verdad? Porque la salvación es la cosa más importante. Y como te dije, esta es la enseñanza o la doctrina más importante de todos. Porque es la doctrina de la salvación. Cómo ser salvo, cómo llegar al cielo. Revelación 1:5 dice, a Él que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si quieres el perdón de los pecados, es solo por la sangre de Cristo y confiar en la sangre que Él derramó. Gracias, Dios te bendiga.